Hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca de lo que es la mayordomía. Solamente quisiera ver que algunos levante su mano, algunos que nos puedan decir, recordar qué es lo que enseñó nuestro pastor Eric la semana pasada. ¿Qué es la mayordomía? Dos, tres palabras. A ver, levante su mano para que recordemos un poquito. A ver, a ver Luis, después Oscar. Ok, entonces podemos decir que mayordomía es una administración, ¿no? De aquellas cosas que nos han sido encargadas. Perfecto, Luis. Oscar, por favor. Ok, ya hablando en concreto, las cosas que Dios nos está dando es ejercer una administración. ¿De aquel lado alguien levantó su mano? Manuel, por favor. Oye, ni le sigas porque hasta da miedo. Sí, no, no es cierto. Entonces, sí, es justamente eso, ¿no? Que es dar cuentas, ¿no? Rendir cuentas, ¿no? Algo que a veces carece nuestras autoridades, ¿no? Rendir cuentas de lo que se les encarga, ¿no? Como gobernantes. Bueno, muy bien, Emanuel. Y hasta, pues, ay, se pone intenso el asunto. ¿Alguien más que por aquí? ¿Por aquí alguien de manera personal quiera decirlo? Bien. Bueno, pues hoy vamos a ver, me acordaba, ¿no? 10 puntos de cómo prosperar. Nah, no es cierto. No, no. Y ser, no, no. No, 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 yo creo que ese es un tema bien interesante. En lo particular son de los temas que a mí me han gustado mucho a lo largo de mi vida cristiana porque definitivamente puede ser sencillo el concepto, ¿no? Pero llevarlo a cabo conlleva su tiempo, entenderlo, el cómo eh, depender realmente de eso y sobre todo, ¿no? La responsabilidad que conlleva, ¿no? Esta situación es, digo, decirlo es muy sencillo y el concepto es fácil, pero la realidad es que hoy vamos a aprender a través de alguien cómo aprendió la mayordomía. Porque yo creo que más que ver puntos, de decir, ah, pues estos son los 7 puntos que tú debes de llevar a cabo para ejercer una mayordomía financiera correcta. Pero creo que es mejor aprender de un ejemplo, ¿no? De alguien que vivió unas situaciones realmente, pues yo diría muy contrastantes en su vida. Yo quiero pedirles que todos abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Cuando ya lo tengan, digan ya. Lucas 19. Vamos a hacer, son unos cuantos versículos, pero realmente nos van a ilustrar mucho de la manera en cómo Dios enseña a ejercer una correcta mayordomía. 19. Eso. Bien. ¿Todos lo tienen? Ya. Se dice ya. Ah, así como en alemán, así ya. Que sí. ¿No? Bien, dice así la escritura en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, versículo 1, ¿va? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Saqueo, que era de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo, y al ver esto todos murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy interesante porque es una historia que todos conocemos desde la escuela dominical o bien las clases que se dan a los niños. Todos hemos escuchado acerca de Zaqueo, y quién no se ha de acordar de Zaqueo, ¿no? Que era un chaparrito que vivía en Jericó. Había hasta un canto así, ¿no? Entonces, por eso es que digo, es una historia muy bonita, pero tú puedes decir, ¿cómo vamos a aprender de estos pasajes cómo llevar una correcta mayordomía en las finanzas? Aunque bien es cierto, ¿no? Hay algunos pasajes que dicen esto. Bueno, pues vamos a entrar un poco rápido para entrar y no llevarnos mucho tiempo. Vamos a abrir un poquito esta ventana, porfa. Dice, Jericó era una ciudad muy importante y muy rica. Estaba en el valle del Jordán y controlaba el paso del acceso a Jerusalén. Aquí está Jericó. Tenía un gran palmeral y bosques de balsameras mundialmente famosos que perfumaban el aire durante varios kilómetros. Entonces era una región muy rica. Sus jardines de rosas también eran célebres. Los romanos comercializaron e hicieron famosos sus dátiles y el bálsamo. Todo esto convirtió a Jericó en una de las principales centros de Palestina para recaudar impuestos. O sea, había dinero. Porque tiene un motivo del por qué decía que Jesús tenía que entrar por Jericó. O sea, nada en la Biblia de lo que se escribe tiene un objetivo o una razón de ser. Era muy importante mencionar en qué ciudad Jesús pasaba por ahí. Era un importante punto donde se recibía mucho dinero a través de los impuestos. Pero bien, vamos a ver un poco quién era Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos, o sea, era alguien con autoridad y con buen puesto de los recaudadores, y además la Biblia lo define como un hombre que era muy rico. Es muy importante saber que los publicanos y recaudadores eran hombres odiados y repudiados por el pueblo. Creo que en algunas ocasiones se ha enseñado un poco de eso, ¿no? Permítanme. Por tanto, se le consideraba a ellos como, pues eran renegados, pero también se les consideraba como traidores a la nación de Israel. El sistema de impuestos que se daba era muy abusivo, realmente era terrible. La costumbre romana era subastar los impuestos. ¿Cómo es esto? Había zonas o distritos, geográficamente hablando. Había donde había más dinero que en otros, como pasa aquí en la ciudad, ¿no? Hay zonas donde se recauda más dinero dependiendo el perfil de las personas que viven ahí. Y era algo muy similar. Y fíjate, subastaban los distritos a los recaudadores para ver quién ofrecía más. ¿Por qué? Porque en automático conllevaba que se iba a recibir más dinero. Las autoridades romanas le decían a los recaudadores, tú dame tanto, subastaba, ¿no? Para empezar, desde ahí empezaba el negocio. Número 2, le decían, a ti te tocó Jericó, que entra mucho dinero, mucha lana, entonces tú me vas a dar tanto de dinero, lo demás, quédatelo tú. Pero algo interesante, en aquellos días no había medios de comunicación, redes sociales, periódicos, revistas, ni radio, nada. Entonces, los impuestos que se cobraban en esas zonas, eran lo que cada quien estipulaba. Y pues la gente que tenía que hacer, pues de aguantar, ¿no? Porque finalmente, si no eran metidos o procesados a una cuestión legal, ¿no? Había dos tipos de impuestos. Uno que se le cobraba tanto a hombres como a mujeres. Fíjate como nada parecido con la realidad, ¿no? Se les cobraba casi por haber nacido, por tener tierra, por las cosechas. Y estos eran impuestos establecidos, eran impuestos de Estado. O sea, casi como algo aquí muy parecido, ¿no? En cuanto a las cosas que nosotros tenemos. Y el otro tipo de impuestos eran como las famosas tenencias. Les cobraban por usar carreteras, puertos y mercados principales, por la compra de ciertos artículos y por la importación y exportación de ciertos productos. O sea, por todo se les cobraba,
pero situaciones realmente drásticas, ¿eh? Fíjate, algo decía cuando estaba estudiando esto, dice, los cobradores tenían capacidad de parar a alguien en el camino y de decirle, ¿sabes qué? A ver, veo que llevas una carga, tanto debes de pagar. Y si no tenía, dice, no te preocupes, no tienes dinero, yo te presto al interés que él estipulaba. Entonces era algo, créeme que era gente bien querida por el pueblo, ¿no? O sea, era un negocio redondo, ¿no? De abuso en cuanto a el cobro de todo lo que recibían. Se le consideraba a estos recaudadores en el mismo nivel que los ladrones y asesinos. Se decía que pertenecían a la misma clase. Era lógico. O sea, eran personas altamente estigmatizadas por la famita que tenía, ¿no? Sí, por finas personas. Fíjate, los recaudadores eran expulsados de la sinagoga, eran por tanto despreciados. Zaqueo, volviendo al personaje del que estamos aprendiendo hoy, había llegado a la cima de su profesión. ¿Pero qué profesión? ¿A costa de qué, no? El ser el más odiado entre el pueblo. De hecho, hay la serie esta que está en internet, que es muy famosa, que puedes descargar, ¿cómo se llama? The Chosen, ¿no? The Chosen. Ahí habla un poco, puedes verla y bajarla, es sin costo y bueno, alguna donación que se pueda hacer, pero ahí ilustran muy bien contextualmente cómo eran los tiempos y ahí se ve cómo la gente, cuando veían pasar a un recaudador, pues como dicen, los odiaban, ¿no? Así eran personas muy nada queridas definitivamente por el pueblo. Bueno, esta historia tiene tres cosas, varias etapas. Zaqueo era rico, pero era infeliz, insatisfecho. Seguramente la soledad era parte de su vida, ya que había escogido una profesión que apartaba totalmente a las personas. Algo muy importante. Zaqueo era un hombre rico, pero quebrado en las finanzas. Y te voy a decir, puede sonar un poco paradójico y contradictorio esto que te voy a decir, pero lo vamos a ver ahorita más tarde. ¿Cómo, no? O sea, vamos a ir viendo. ¿Vamos bien? Permítanme, es que aquí yo le... Seguramente él había oído hablar de Jesús, que recibía a los publicanos y a los pecadores por otros pasajes anteriores a él y al momento en que Jesús iba a pasar, y que seguramente quería saber si él tenía algo para Zaqueo. Despreciado y odiado por los hombres, seguramente pues, buscaba el amor de Dios, ¿no? Zaqueo decidió ver a Jesús y no dejó que nada se lo impidiera. Creo que cuando alguien está en una situación de angustia, de problemas, lo que realmente debemos de hacer es tener una actitud de acomodar lugar, buscar a Jesús. Yo creo que, hermanos, cuando estamos en situaciones realmente complejas, lejos de alejarnos, debemos aferrarnos a acomodar lugar, estar cerca del Señor. Realmente es el único lugar donde vas a estar seguro. Tenlo por cierto. El único lugar en medio de una angustia o necesidad es estar cerca de Él. Lejos de alejarnos, debemos hacer hasta lo posible por buscar estar cerca de Él. Esa es la actitud que todo afligido debe de tener. Versículo 3. Dice... que trataba de ver quién era Jesús. El mezclarse con la multitud requería un valor en su caso, porque muchos seguramente se aprovecharían la oportunidad para apedrearle o golpearlo, porque era un hombre que no era nada querido, lo vimos. Pero aún a pesar de eso, él no podía ver. ¿Por qué?
porque él era muy bajito, él era chaparrito. En ocasiones nuestras limitaciones físicas o emocionales hacen que no busquemos otras alternativas. A veces no solamente las condiciones físicas, dices es que soy muy viejo, o ya no tengo la edad, no tengo la capacidad, o tú mismo, ¿no? Antes de iniciar algo te derrotas en tu propia mente y dices, no lo voy a lograr, ya muchas veces lo he intentado y he quedado trunco, y entonces te autolimitas. Sin embargo, el atreverse puede ser el inicio de darle salidas a todas nuestras angustias y necesidades que podemos tener. Porque si en algo tenía ese chaparrito, era que se atrevió, buscó la manera, ¿no? Dice versículo 4. Y corriendo delante de él se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Rápido se subió a un árbol como estos. Era un árbol muy grande, de hecho se dice que probablemente ese era el árbol, no lo sabemos. Y obviamente él se trepó y era un árbol suficientemente grande que las ramas cubrían la carretera. Digo, ahorita ya está pavimentado, pero en aquellos días pues eran caminos de tierra, ¿no? Y ahí se dispuso a estar sin ser visto ni molestado, por favor. Sí, era un hombre listo y hábil, ¿eh? Si algo podemos rescatar de él, es que él era bien listo, este cuate. Porque creo que ser un cobrador de impuestos se requiere cierta astucia. No es tan sencillo, ¿eh? No nada más se requería cierta... ¿Sí te has encontrado con personas que de repente dices, mira, estos cuates, mira, ni estudió, ni se preparó, pero es bueno en los negocios? O sea, tienen una capacidad de mover a las personas, de echar el rollo y el verbo y cambiar unas circunstancias, ¿no? Volver algo contrario a favor de él, ¿no? Seguramente él tenía ese tipo de características. Lo que le faltaba de estatura, le sobraba de astucia. Creo que a veces algunos somos así, ¿no? En nuestra humanidad. Híjoles, para ciertas cosas somos muy hábiles para mover y hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, versículo 5 dice así. Dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo. Esa frase tiene mucha importancia porque dice que Jesús miró hacia arriba, como lo ve. ¿Quién es Él, no? Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él es lo mayor, lo más grande, Él tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Lo normal es que Él vea de arriba hacia abajo. Pues oye, pues es Jesús, el Rey de todo, ¿no? Dios le ha dado la preeminencia en todas las cosas. Yo diría, bendita humildad de nuestro Dios. O sea, es alguien que voltea de abajo hacia arriba. Solo nuestro Señor tiene esa humildad, ¿no? De ver. Se habló mucho, ¿no? En estos días de la transición, del cambio de reina a rey, ¿no? Y que por ahí iba saludando al pueblo y que el rey actual de Inglaterra omitió saludar a un hombre de color. Se habló en las noticias, no sé si alguno lo escuchó o vio, ¿no? Al cabo hombres, ¿no? Pero él es al revés, ¿no? Él nos ve de abajo hacia arriba, ¿no? No en una actitud, porque una cosa es, como dicen, ay, me miró con, a veces decimos, ¿no? Ay, es que tal persona me vio con desprecio, ¿no? Y normalmente ves así como que dice, hasta me barrió, ¿no? Con la mirada y decimos esas cosas, ¿no? Y dice, pues se supone que lo ves menos, ¿no? A la persona que en teoría te está despreciando, ¿no? Pero él no. Nuestro Dios no nos ve así, hermanos. Él nos ve de abajo hacia arriba. Él te considera, ¿no? Él no te ve como alguien más. Él tiene un lugar, quiero que veamos esto, ¿no? Que nuestro Dios es alguien
que nos considera a cada uno como somos, ¿no? No importando quién eres, a qué te dedicas, lo mal que has hecho, o sea, no te ve por tus acciones, no te ve por, o sea, vamos, no te condiciona, ¿no? Su trato por quién eres y por lo que has hecho. Simplemente ve a un hombre con necesidad. Y eso es algo que nosotros debemos aprender en estos días. ¿Cómo ver a nuestros semejantes? ¿Cómo vernos en nosotros? No vernos con prejuicios, no vernos como con carencias, sino al contrario, ¿no? Vernos como dice la Escritura, ¿no? Como superiores al que tienes de frente. Quien sea, ¿no? Te haya hecho, no te haya hecho, le conozcas o no le conozcas, velo como una persona con necesidad, quizá con un deseo quizá de ser restaurado, ¿no? Es cierto tipo de personas, ¿no? Y ese debe ser nuestra actitud ante todas circunstancias. Jesús tomó la iniciativa y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque hoy necesito parar en casa. Cuando el Señor ya te puso el ojo, quiero que sepas que Él quiere entrar hasta la cocina. Entonces le dijo que quería ir a su casa. Le preguntaba a los muchachos: oigan, amigos, a los de mi grupo de conexión, les digo: oigan, chicos, ¿quién de sus amigos conoce su cuarto, su recámara? Porque cuando yo estaba en la edad que ellos tenían, yo entraba a mis amigos, a mis cuates, pues hasta me quedaba ahí en sus casas, ¿no? No importando las condiciones, si era chiquita la casa, no se importaba nada de eso. Lo importante era nuestra amistad, ¿no? Y eso habla de cercanía, ¿no? Entonces, cuando Jesús le dice a él: yo quiero ir a quedarme. Oye, o sea, no era de darle un favor, a extenderle la mano, ¿no? A veces cuando vemos un famoso, ¿no? ¿Qué hace la gente, no? Quiere un autógrafo y ya con eso, ¿no? ¡Wow! Y lo pegan ahí en un marco de cristal, ¿no? Y donde, aquí está, tal jugador me firmó cierta playera, ¿no? El mejor jugador del mundo. ¡Wow! Fíjate, ¿no? Un día fuimos a celebrar el cumpleaños de mi esposa a un hotel aquí en Reforma. Y ahí estaba Messi y sus amigos enfrente de nuestra mesa. Y de los más, una vez vino Messi y jugó aquí con los más grandes jugadores de Brasil y los argentinos. Y nosotros, mira, no es solamente el Señor que Él quiere saludarte y darte la mano, firmarte la playera y darte su autógrafo. Él quiere entrar a tu casa. Él quiere entrar hasta la cocina, literal. Quiere ver cómo vives, conocerte, qué haces, cómo piensas, tus debilidades, tus flaquezas, tu perversidad, ¿no? En cierta forma. Ese es nuestro Dios. Él quiere restaurar y transformar todo de nosotros, pero también todo nuestro contexto. Todo lo que eres, integralmente. A partir de aquí se parte la historia en la vida de Zaqueo. Un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿No la historia está dividida así? ¿Por qué? Aún los ateos, la historia la parten así. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cierto o no? Le pese a quien le pese. ¿Saben, hermanos? Sí puedo yo creer en mi vida si pudiera describir cómo fue mi vida y la vida de mi familia, yo puedo definirla de esta manera: fue antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, una familia de 8 integrantes, hermanos de 2 padres diferentes, donde nunca ninguna de los, como dicen, de los 2 padres, no se hacía uno. Había una pobreza espiritual, pero también una pobreza monetaria, terrible. Como podía,
Nuestra mamá nos sacó adelante y mis hermanos apenas trabajando y lo poco que entraba a la casa. Y obviamente, pues había unas tinieblas tremendas porque eso, no aparte de la escasez monetaria y de la escasez espiritual, había una serie de problemas de familias desintegradas con problemas emocionales terribles. Gritos, lloros, peleas, todo ese tipo de cosas feas que existen. Pero de que entró Cristo a nuestra vida, las cosas fueron cambiando. Literal, de las tinieblas a la luz. Y Dios empezó a restaurar las cosas. Y Dios trajo cambios. Fue todo un proceso, definitivamente. Cuando Él viene a tu vida, no es que todo cambie de la noche a la mañana. Hay cosas que sí cambian. El papá de Berna, yo llevaba años en el vicio. Y de un día para otro, él dejó de beber. Bueno, hay cosas que Dios de manera soberana y sobrenatural hace. Pero hay cosas que le llevan su tiempo cambiar. Y puedo decirlo que a partir de ahí, después de que han pasado ya 2 décadas de que entró a Cristo a nuestra familia, hoy puedo ver mi familia desde otra perspectiva y todos los miembros de mi familia, gracias a Dios, más estables emocionalmente, financieramente restaurados, y puedo ver que ahí está la bendición de Dios en nosotros. Porque eso es real. Cuando Él viene a nuestra vida, hay un antes y un después. Quizá le va a llevar tiempo, quizá, como todo en nuestra vida. Sus finanzas de este hombre, y ese es ahí donde vamos a rescatar el porqué de esto, no solo lo renovó espiritualmente, sino que también en el área que era más débil de él, lo transformó. Él era un hombre rico, con mucha lana. Siguiente, con mucha angustia, emocionalmente quebrado. Porque el dinero no es el resultado, no es como tal, el que tengas o no, no es la base o el fundamento de lo que está detrás del corazón de una persona, sino que hay cosas que está detrás de cada uno de nosotros. Hay cosas que emocionalmente hoy en día tú puedes decir, estoy mal, estoy quebrado, no tengo esperanza, estoy muy limitado, tengo muchos conflictos, no sé cómo resolverlos, no sé cómo sacar adelante a mi familia. Estoy, pero no sé cómo estoy, ¿no? En una manera, ¿no? Es contrastante la situación, ¿no? Sé que Dios está conmigo, pero en la realidad es que parece todo esto lejano a mí, a mi contexto, de lo que ahorita se comenta, ¿no? Pero quiero decirte hoy que realmente hay cosas que Dios quiere que aprendamos cada uno de nosotros, cómo Él nos quiere llevar y transformar de estar quebrados a una restauración plena, cosa que pasó en él. Él era un hombre muy rico y el contexto dice que él era un hombre recaudador, tenía dinero, pero ¿de qué manera tenía dinero? Lo vimos al principio. Entonces, obviamente, al restaurarlo espiritualmente, y el gozo, ¿no? Pues ya Jesús entró, cenó con él. Ahí pasó el proceso de arrepentimiento y de quebrantamiento de un hombre angustiado a un hombre experimentando verdadera libertad. Y también sus finanzas, te voy a explicar por qué. No sabía el correcto enfoque del dinero. Como dicen, el dinero no era la felicidad. Su mayor tesoro, que era su riqueza financiera, era también su mayor desgracia porque todo lo que implicaba ser un cobrador de impuestos. Fíjate, o sea, toda esa lana que tenía, ¿no? O sea, era su propia cadena, ¿no? Que lo ataba. Porque eso lo partió. O sea, eso fue su desgracia tener. ¿Cuántos hombres no hemos visto que por ser deportistas, que ganaron mucho dinero, el mismo dinero que los está haciendo grandes y que se hicieron fama y fortuna,
Después eso mismo los llevó a la bancarrota y al desastre. Y han acabado muy mal, y ejemplos hay muchos. Deportistas, boxeadores, cantantes. ¿Va? Versículo 7 dice que todos murmuraban. Ten la seguridad que cuando haces lo correcto y lo que honra a Dios, la gente te va a criticar y va a hablar mal de ti. Dalo por hecho. ¿Vale? Versículo 8 dice, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Por qué puesto en pie? ¿Por qué escribe esos detalles Lucas? Dice, puesto en pie. Porque implica un reconocimiento a Dios, primeramente que de lo que Él representaba para Él, el Señor. Creo que cuando a veces yo estoy trabajando y de repente baja mi jefe, ¿qué es lo que primero que hago? El director. Baja el director y va a buscarme. ¿Y qué crees que hago? Me siento y digo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Crees que le digo eso? ¿Qué crees que hago? Pues me pongo en pie, y lo saludo y le digo, ahora sí que dígame, ¿no? ¿Por qué? Pues cuanto más no el Señor, ¿no? O sea, Zaqueo, puesto en pie, daba honra al Señor. Hizo la mayor decisión de su vida. Decidió dar de la mitad de riqueza de lo que él tenía. Dice así, versículo 8. Dice, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Decidió dar la mitad de sus cuentas bancarias a los necesitados, a los pobres, a los afligidos. Él entendió que mayordomía, ¿qué crees que es? Mayordomía financiera es bendecir a otros. Eso es mayordomía financiera, bendecir a otros. De aquello que Dios te da, ¿cómo puedo bendecir? Obviamente tienes que empezar por los tuyos. La Biblia dice que aquel que no da para su casa es peor que un incrédulo. ¿Cómo tienes que esforzarte? Aquello que Dios te permite tener, tienes que entender que el principio de mayordomía financiera es bendecir a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está al lado. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, la gente que a veces pide dinero, tu iglesia. Y debemos de tener un corazón generoso. El enfoque debe ser cumplir generosamente con los que están alrededor de ti. Entonces debes de preguntarte algo, y cada uno reflexione sin contestar, nada más reflexione. ¿Para qué es el dinero entonces que recibo? Del medio que sea, puede ser tu trabajo, o porque aún como ama de casa, ¿no? Que recibes un ingreso por medio de tu esposo o una donación, qué sé yo. ¿Para qué quieres ese dinero? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué deseas tener finanzas sanas? ¿Por qué deseas? ¿Cuál es el objetivo por el cual deseas tener unas finanzas sanas? Quizá algunos dirán cubrir necesidades primarias de hogar, satisfacer deseos, un mejor nivel de vida para los tuyos, tus hijos, poseer más bienes materiales. Pero importante, cada uno respóndase a sí mismo y sea genuino. ¿Por qué motivos quieres tener finanzas sanas? Porque de ahí que tú puedas examinar tu corazón. ¿Por qué quieres tener entonces mayor ingreso? ¿Cuál es el fin? ¿Hacia dónde lo vas a invertir? Porque finalmente ese recurso es un medio solamente. ¿Para qué lo quieres?
Si tú tienes entonces el correcto enfoque, que es bendecir a otros, pues vas bien. Pero si es otra cosa, dices, entonces, ¿qué está peleado el que pueda uno aspirar a que mi familia pueda tener un hogar, un automóvil, ropa, pagar? No, no está peleado, porque estás pensando en los demás. Pero es muy importante el saber el por qué. No, pues es que ahora deseo esto y lo otro. La forma, fíjense bien, la forma en que manejas tus finanzas es la extensión del carácter que define tu personalidad. La forma en que manejas tus finanzas es la extensión del carácter que define tu personalidad. Es decir, la manera en cómo tú manejas tus finanzas es lo que te define a ti y tu carácter. No, pues es que todo lo que recibo lo gasto en mí. Pues entonces ahí tu carácter es que está centrado en ti. No, es que, mira, sí aparto para cumplir los compromisos de casa, otra parte para la ofrenda, otra parte para apoyar a los demás. Ah, bueno, pues entonces eso define tu carácter. Si piensas en ti o piensas en los demás. Pero son cosas que cada uno de ustedes, o incluyéndome por supuesto, debe de reflexionar en todo esto que hemos estado hablando, porque de ahí que puedas tener una mayordomía correcta. Ser generoso es tener un carácter generoso, ser avaro es tener un carácter avaro, simple y sencillamente. ¿De qué lado quieres estar? Entonces, dice, Zaqueo había decidido dar la mitad de lo que tenía a los necesitados y la otra mitad la usó para resarcir el daño de los fraudes que él tenía. En otras palabras, que la otra parte que él tenía, fíjate, ¿no? Ya por un lado, ya estaba dando fruto. Por un lado, dijo, a ver, aquel que tiene necesidad de toda su cuenta de banco, dijo, bueno, vamos a darlo para bendecir a otros, porque eso es mayordomía. Pero él recordaba que había hecho deudas, fraudes con ciertas personas. Y le dijo al Señor, ¿no? Si a alguien le debo, le voy a pagar 4 veces lo que le debo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cada uno de nosotros debe de ser sincero y franco, porque muchos de nosotros estamos metidos en problemas financieros por las malas decisiones que hemos hecho. Estamos, como dicen, hasta el cuello por malas decisiones. Usas créditos, ya sea tarjeta, crédito personal, créditos revolventes, de manera irresponsable. Adquieres compromiso sabiendo que no ibas a tener con qué pagar. Inclusive hemos robado o cometido fraudes. Y cuando pedimos dinero, olvidamos que le debemos a esas personas y los menospreciamos porque no damos una respuesta del compromiso que hemos adquirido. Obviamente no ofrendamos lo que le corresponde a Dios. O simplemente porque somos poco esforzados, somos flojos, no nos gusta trabajar. Entonces, de una manera, él se dio cuenta que había cometido deuda, que había hecho fraudes, que había contraído deudas con ciertas personas, y él dijo, oh, yo he cometido todos estos errores, y por eso también, aunque era muy rico, estaba quebrado financieramente, porque no es correcto tener deudas. Yo recuerdo cuando empezaba en esto, pues todavía yo era un estudiante, me refiero cuando me acerqué al Señor, y conocí a hermanos mayores que obviamente trabajaban, seguramente, no recuerdo por qué un día le pedí dinero a un hermano que sabía que económicamente estaba bien y le pedí como 3,000 pesos estoy hablando de hace 20 años. Y ya, dijo, oh, está bien, ven a mi oficina, me hizo un cheque y listo, ya me lo dio. Le digo, sí, te lo pago en 1 mes, 2 meses, no recuerdo cuánto fue el tiempo que le dije que se lo pagaba. Y entonces pasaron 6 meses. Y recuerdo que él un día me dijo, no me cobró, me recordó, oye bro, ¿cuándo ahí tienes algo pendiente conmigo? Híjoles, entonces yo me sentía avergonzado, ¿no? Porque dije, híjoles, o sea, no me cobró, me dijo en buena onda,
¿no? Oye, pues ahí hay algo pendiente, ¿no? Él era un director de una empresa muy, muy grande en México. Yo sabía que él no lo necesitaba, pero no, yo entendí, dije, pero no es que él necesitara dinero, es que él me enseñó, Dios me habló a través de él que yo tenía que cumplir el compromiso que yo había adquirido. Entonces ahí es cuando aprendí el famoso principio, ¿no? De no te hagas y pagas lo que debes, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Adquieres compromisos y no los quieres cumplir. Y por eso financieramente estás en un problema. ¿Sale? Entonces, Saqueo, fíjate cómo tomó una resolución extrema. Pagar sus deudas aún más allá de lo que la ley exigía. La ley decía que cuando tú habías hecho alguna situación de deberle a alguien, tenías que pagar el total más un porcentaje de un 20, 30 hasta un 40% del valor de lo que valía la cosa. Es decir, pagar el 100% más un 20 a un 30% más. ¿Sale? Solamente en casos extremos como un robo por violencia la ley decía que tenías que pagar 4 veces. Saqueo dijo, no, yo me voy al límite. Si yo a alguien le he defraudado, no me importa si nada más fue cobrarle un poco de más, yo les voy a pagar 4 veces. Si realmente estás arrepentido, tienes que tomar la decisión de buscar cumplir tus deudas. Necesitamos esta tarde, para tener una mayordomía financiera correcta, tomar la resolución de decir, voy a pagar mis deudas. Y tú puedes decir, pero yo no tengo el dinero que tenía Saqueo. Quizá no, pero Dios sí, y te puede ayudar. Si estás dispuesto primeramente a reconocer que te has equivocado y que has contraído deudas. Pero si tú estás dispuesto esta tarde, mi querido amigo, hermano, hermana, realmente hoy puede tu vida tomar un giro diferente y puedes tener una correcta mayordomía. Aprendamos de lo de que este hombre pequeño tenía, ¿no? Cometió errores, pero decidió resarcirlos. Y vaya que los tomó, como dicen, tomó al toro por los cuernos. No hay otra manera. Si te has contraído deudas de cualquiera que sean, dijera el sabio, no os hagáis. Entonces, ¿sí me explicó? O sea, tenemos que aprender a ser generosos aún con nuestras deudas. Hace como 2 años un compañero de trabajo me dijo, préstame un tanto. Dije, sí, está bien. Yo sé que él tiene una niña enferma con de esas enfermedades con que batalla, ¿no? Continuamente. Dije, pasó un año y no. Dije, bueno, pasa nada, ¿no? Me pongo en su lugar y pues, después de 2 años se acercó y me dijo, oye, quiero pagarte. Le digo, sí, está bien. Le digo, si quieres, si no, de veras, no hay fijón, ni me acordaba yo. Dice, no, pero cóbrame intereses. Le digo, no, 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 ya, mira, yo me pongo en tu lugar, yo también soy padre de familia, entiendo que tienes una niña pequeña, de veras, si quieres pagarlo está bien, pero si no, no pasa nada. Y bueno, en fin, para no hacerles el cuento largo, me hizo un depósito de lo que me debía más un 20%. Pero te das cuenta, ¿no? La actitud, realmente, y lo digo con todo no es el jactarme, sino simple y sencillamente el ver que aún si has cometido errores, también hay la manera en cómo uno debe de enfrentarlo con una actitud correcta, limpia, y tú no lo tienes, pero tienes a Dios que te pueda proveer, siempre y cuando seas sincero contigo, porque Dios te conoce. Pero a veces tú te conoces a ti. No le des vueltas a las cosas. Tienes que, de veras, tienes que enfrentarle y decirle, Señor, le he regado. Todos la hemos regado. Su servidor le he regado.
Tardé como 5 años en cambiar mi imagen crediticia entre el buró de crédito, por errores que cometí de más joven. No pagar a tiempo, endeudarme, sobregirar tarjetas, cosas que seguramente muchos de ustedes quizá han caído en ese tipo de situaciones. Pero recuerdo que un día le dije, Dios, ayúdame a pagar mis deudas. Y de veras, Dios me ayudó. Dios de manera provisional y sobrenatural me empezó a dar y a dar y y fue todo un proceso, ¿eh? No creas que fue unos meses, tardó años. Y hoy puedo darle de veras con todo el corazón, decirle, Señor, te doy la gloria porque mi imagen crediticia ante el buró está de 10. Pero fue todo un proceso, mi querido hermano. Por eso nosotros, lo que hoy dijo Jesús, hoy puede ser una realidad en tu vida, finalmente. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a Horizonte, Ciudad de México. Ya que también ustedes son hijos. Hoy ha venido salvación a tu hogar, porque son hijos. No hijos de Abraham, son hijos de Dios. Él vino a buscarles esta tarde, a buscarnos, a restaurar nuestras finanzas, a aprender, a quitarnos la mezquindad y poner un corazón generoso en nosotros. Realmente, ¿quién quiere tomar ese desafío esta tarde? Y concluimos con esto. Ese es el principio de mayordomía financiera. Ser generosos, bendecir a otros y pagar tus deudas.